Hola, soy Irving y el tema que me tocó exponer es el de traducir un documento en Word offline y online. Vamos a pasar a la parte del offline, que sería el Word de Office. Aquí tengo un documento que está en inglés y lo quiero traducir al español para poder para poder saber qué es lo que hay, qué es lo que contiene y qué me podría funcionar o servir, ya sea para una tarea o una investigación. Para poder traducirlo hay dos maneras, ya sea traduciéndolo el documento completamente o traduciéndolo seleccionando ciertas partes o ciertas cosas que nosotros queramos o deseemos que se traduzcan. Por ejemplo, para poder traducir todo este documento, vamos a ubicarnos en la pestaña de revisar. Una vez ubicados en la pestaña de revisar, buscamos el elemento de traducir. Una vez hecho clic en el elemento de traducir, nos va a salir este menú de opciones, en donde los más importantes y los que son más útiles serían los primeros dos. El primero sería para traducir absolutamente todo el documento y el segundo sería traduciría lo que nosotros seleccionemos con el mouse, lo cual nos podría servir de muchas formas y de muchas maneras muy óptimas para poder seleccionar solo algún párrafo, o ya sea que el documento es muy extenso y no deseamos que andar buscando entre mucha información si lo tradujéramos completamente, lo cual el seleccionar solo lo que queramos nos vendría de muy buena gana para poder utilizar solo esa parte del documento. Pero antes de seleccionar cualquier tipo de traducción, tendríamos que configurar la traducción. Para hacer esto, vamos a esta sección que nos dice elegir idioma de traducción. Al hacer clic, nos vamos a ubicar en la parte de elegir idioma de traducción de documentos, lo cual solo nos indicaría en qué idioma está el documento y a qué idioma queremos traducirlo. Por ejemplo, aquí dice que mi documento está en inglés. Así que aquí he seleccionado la opción de inglés y quiero que me lo traduzca al español. Ya una vez seleccionado estas dos opciones, solo le voy a dar en aceptar y ahora sí ya voy a poder proceder a traducir todo el texto, todo el documento que está aquí. Para hacer esto le doy clic en traducir y traducir documento. Una vez hecho esto, va a salir esta ventana que nos indica que no es seguro este formato y que va a enviar la información para poder traducirlo. Pero está bien, no pasa nada, solo le damos en enviar y vamos a esperar unos minutos o segundos, como en este caso, para que nos abra. Y aquí ya nos abrió una ventana en donde ya está todo, absolutamente todo el documento traducido. Y ya aquí ya podemos leerlo y seleccionar la información más importante o cosas por el estilo. Y aquí solo nos indicaría de qué idioma a qué le tradujo. Y esta sería una manera para traducir el documento. Ahora, la otra forma de traducción sería seleccionando lo que queremos traducir. Por ejemplo, yo quiero que se traduzca solo esto. Entonces lo único que hago es seleccionarlo con el mouse, manteniendo el clic en el inicio hasta donde quiero. Por ejemplo, quiero que me traduzca solo esta parte. Entonces, ya una vez seleccionado, voy otra vez a traducir texto seleccionado y me saldrá aquí a la derecha, sale esta pequeña ventana en donde nos indica qué es lo que está haciendo. Por ejemplo, aquí nos está diciendo que buscó todo el texto que está aquí adentro, que está aquí en el seleccionado, lo buscó, está aquí en la parte de buscar. Y nos está diciendo que lo está traduciendo y acá abajo nos está diciendo que lo tradujo del inglés al español, que es lo que nosotros deseamos. Y una vez hecho esto, de aquí ya nos mostrará el texto traducido. Y aquí ya una manera para poder utilizarlo solo sería copiándolo, manteniendo el clic o utilizando este botón
en el que, por ejemplo, ubico el puntero en donde quiero ponerlo, que sería aquí, nada más le doy en insertar y pondría automáticamente todo el documento, todo el párrafo que seleccioné o todo lo que seleccioné traducido. Ya si no quieres ponerlo, ya si estás ocupando dos documentos, por ejemplo, el de tu tarea y el otro que está enteramente en inglés y solo tradujiste una parte, entonces para no complicarte tanto la vida de ir seleccionando todo lo que vas a copiar y todo eso, le das, le das clic al triángulo que está aquí y va a salir la opción de copiar, lo cual pues te va a servir de mucho en ese caso de que estás en dos documentos y necesitas poner la información en uno y no en otro, y en el otro, en el que no quieres la información, fue en donde lo tradujiste porque ese es el que está en inglés. Entonces nada más lo copias y ya lo puedes pegar como acabo de hacer. Ya una vez copiado, ya lo puedes poner las veces que sean necesarias. Y bueno, este sería el cómo traducir un documento de Word en offline, en la sección de offline, que sería el Word. Ahora vamos a pasar a la sección online en el Google Docs para cómo traducir un documento en esa plataforma. Bueno, ya ubicados en el documento en el que queremos traducir en el Google Docs, vamos a seguir estos pasos. Una cosa es de que en el Google Docs solo se puede traducir todo el documento. No podemos seleccionar lo que queremos traducir. Eso pues es un poco triste, pero igual tiene la función de traducir que de igual sigue siendo muy útil para muchas situaciones. Por ejemplo, aquí tengo el mismo texto que tenía en el otro documento. Ahora para poder traducirlo me voy a la opción de herramientas y busco la de traducir documento que viene aquí. Una vez que le haga clic en traducir documento, nos va a salir esta ventana, esta pequeña ventana en donde nos va a indicar, en donde vamos a poder cambiarle el nombre al documento que va a traducir, porque va a ser una copia directa del original, pero va a estar traducido, como aquí dice, que va a quedar una copia traducida del documento. Y aquí, en este recuadro vamos a poder poner el nombre. Por ejemplo, yo le voy a poner que sea actividad traducir, ejemplo. Bueno, ejemplo. Y acá nos da a seleccionar el idioma que queremos traducir. O sea que, por ejemplo, entonces yo lo quiero que me lo traduzca todo el documento al español. Ya una vez cambiado el nombre y seleccionado el idioma al cual queremos que lo traduzca, donde le damos en traducir. Y una vez dándole en traducir, nos va a abrir otra ventana con la copia ya traducida. Ahora esperamos a que cargue y aquí está la copia con el nombre que le especifique al idioma de español como seleccioné. Aquí, como aquí se ve, todo el documento hasta el vínculo lo tradujo. Todo está absolutamente traducido. Como acabo de indicarles, solo se puede traducir todo el documento. No se puede seleccionar las partes, pero igual tiene la misma función que el modo offline. Y esto da pie a muchas posibilidades, ya sea en trabajos o en tareas, lo cual es algo muy positivo. Y bueno, esto sería todo por mi parte. Esto fue lo de cómo traducir un documento ya sea en Word, que es la parte offline, o en Google Docs, que sería la parte online. Bueno, el tema que a mí me tocó presentar será el de combinar correspondencia. ¿Para qué sirve esto de combinar correspondencia? Este generalmente se usa para cuando quieres entregar varias cartas o correos a
una gran cantidad de personas. Para evitar escribir todos sus datos simplemente usamos esta opción. ¿Dónde se ubica la combinar correspondencia? Se ubica en la parte de la barra de herramientas en correspondencia y tenemos que seleccionar la opción de iniciar correspondencia. Aquí nos va a dar varias opciones, como por ejemplo crear una carta, un correo, sobres o etiquetas que se encuentran aquí, un directorio, o que es lo que sería más sencillo usar, el paso a paso por el asistente para combinar nuestra correspondencia. En este caso vamos a usar el de paso a paso con el asistente. Este lo que nos va a hacer es, como su nombre dice, asistirnos para la creación de el documento. Primero tendremos que seleccionar el tipo de documento que queremos combinar a correspondencia. En este caso sería una carta. Le damos a siguiente paso. Inicia el documento. Aquí podemos utilizar o un documento ya existente, una plantilla o el documento actual. En este caso usaremos el documento actual para no tardar demasiado. Dejamos seleccionados esa opción y le damos seleccionar los destinatarios. Aquí podemos utilizar una tabla que ya exista o podemos crear una nueva. Podemos crear una nueva desde aquí. Sección de destinatarios podemos utilizar una tabla existente o crear una nueva. Si le damos a crear una nueva tabla, nos va a permitir darle aquí a crear y aquí nos da la opción de crear la tabla. Podemos personalizar las columnas. Aquí vienen todos los datos que podemos ingresar. Inclusive podemos quitar o cambiar una tabla. Podemos eliminarla. Podemos cambiarle el nombre o agregar una nueva. Para no tardar tanto vamos a utilizar una ya existente. Le damos a examinar y seleccionamos la tabla que queremos. Esperamos a que cargue y como se puede ver aquí están una tabla con 3 usuarios con todos sus datos. Le damos en aceptar y el siguiente paso sería escribir la carta. Aquí puedo utilizar varias funciones de la combinación de correspondencia. Por ejemplo, podemos poner un saludo. Por ejemplo, aquí seleccionamos querido y aquí nos aparece querido y el nombre de quien se lo va a entregar la carta. Podemos comprobar cómo se ve con los diferentes campos y también podemos confirmarlo o probarlo con los diferentes tipos de saludo. Como se ve, cambia dependiendo de la persona. Podemos asignar los campos que queremos que aparezca. Por ejemplo, si queremos que aparezca otras cosas en sufijo, podemos ponerle el código postal y nos va a aparecer estimado, que es el saludo seleccionado, el nombre y el nuevo campo que le hemos asignado. En este caso se lo vamos a quitar. Le damos en aceptar. Para poder insertar, por ejemplo, aquí ya se vio que se insertó la línea de saludo. Este sería la línea de saludo. Cortamos esto. Aquí aparecería nuestra línea de saludo, la cual va a contener los datos que hemos dicho. Otra cosa que podemos hacer en la correspondencia es colocar campos de uno en uno. Por ejemplo, podemos poner aquí, en vez de ese saludo, podemos escribir aquí el que nosotros queramos. Por ejemplo, aquí en estimado podríamos cambiarle a un saludo más informal. Por ejemplo, hola. Y aquí el nombre lo borramos y le damos a insertar campo combinado. Aquí podemos seleccionar los campos que queremos que aparezca. Por ejemplo, nombre y también el campo de apellidos. Otras cosas que se pueden cambiar aquí serían los bloques de direcciones. Direcciones para lo que nos serviría sería para colocar, como su nombre dice, la dirección del destinatario. Podemos asignar campos, que sería el nombre, los apellidos, la ciudad, el código postal y el país o región. Aquí en las direcciones u organizaciones no seleccioné ninguno porque no hay datos en esa tabla. Ustedes se lo pueden agregar si es que quieren en la opción de crear tabla. Le damos en aceptar y aquí nos puede dar un pequeño ejemplo de cómo se vería. Le damos en aceptar y aquí aparece bloque de dirección. Aquí en este apartado se seleccionaría todo lo que se quiere escribir en la carta. Aquí las palabras que están entre comillas las puse para identificar qué es lo que quiero escribir ahí. Por ejemplo, ahí escribí nombre, apellido
le doy aquí insertar campo y coloco los campos que quería escribir ahí, nombre y apellidos. Y aquí en la parte de correo igual lo borramos y colocamos el campo correspondiente, que sería el de correo. Una vez que tengamos ya todos los datos seleccionados, deje seleccionar todos. Podemos cambiar todos los datos que queramos, agregarlos mediante esta función de editar campos. Primero terminamos esto. Seleccionamos los campos correspondientes, ciudad, provincia y el país. Código postal, le insertamos el código postal que tenemos en nuestra tabla y sería todo en esta tabla. También está la opción de poder resaltar los campos combinados por si una tabla o una carta se llega a hacer demasiado extensa y te pierdes y cometiste algún error o quieres verificar que todo esté correcto. Esto solo serviría para, como su nombre dice, resaltar los campos de combinación. Aquí gracias a esto podemos ver cuáles son los campos y gracias a ello podemos borrarlos o colocar unos nuevos. Para poder comprobar si esto funciona podemos dar en resultado de vista previa. Aquí aparece cómo se ve nuestra tabla, nuestra carta ya terminada. Aparece cómo escribí el bloque de saludo, la línea de saludo. Aquí el saludo que ya escribí con este ejemplo. Para evitar que estos errores de que no tengan espacio, simplemente dejamos espacio entre los bloques. De esta forma aparecerá un espacio entre los nombres ya escritos. Ponemos los espacios y ya. Volvemos a comprobarlo y para saber si todo está bien, checamos esto. Podemos comprobarlo con los diferentes registros. Aquí aparece el correo, las direcciones, las ciudades, el código postal, los saludos y ya. Comprobamos que es lo mismo para el campo número 2 y el número 3. Si le damos al botón que aparece aquí comprobación automática de errores, podemos seleccionar las opciones, por ejemplo la segunda, y aquí nos abrirá otro documento de cómo es que se vería ya finalmente nuestra carta con los 3 ejemplos o con todos los que haya. Lo cerramos y ya. Y lo último que faltaría sería finalizar y combinar. Aquí podemos utilizar la opción de imprimirlos o editar individualmente o enviarlos por correo. Lo que haremos aquí será editar los documentos individuales. Ponemos todos, aceptar. Y aquí, como se ve, se guardó el archivo cartas 3, es el tercer registro. Le damos en guardar. Nos pedirá guardarlo. Lo guardaré en el escritorio. Ya se cierra. Y sería todo. Así es como podemos comprobar el archivo. Y como vemos, están las 3 cartas escritas. Y eso sería todo por la parte de correspondencia en Word. Aquí habría algo curioso en TC Google Docs, que sería que para utilizar la correspondencia principalmente se basa en Excel, así que eso se podría abarcar en la siguiente parte de la unidad 2. Bueno, yo les voy a mostrar estas dos funciones que podemos utilizar en nuestro documento de texto, que en este caso es Word, el offline, y que por lo que he investigado, por desgracia no se puede utilizar en Docs, que es el online, el documento de texto en online. Bueno, como todo lo vamos a hacer, simplemente entramos a Word, vamos a crear un documento en blanco y como pueden ver aquí yo ya tengo algo diferente, que en este caso sería que en mi fuente yo ya tengo predeterminado que está en la letra Arial con el tamaño de fuente 12 y ya lo tengo justificado. Esto se puede cambiar para que cuando abramos un nuevo documento nos aparezca con los valores que nosotros queramos.
¿Y cómo se hace esto? Bueno, aquí en la pantalla de inicio ya nos aparecen varias opciones, que si portapapeles, fuente, párrafo y estilo. Esto es algo que ignoramos mucho, o que simplemente no le prestamos atención, o que nada más lo usamos para cambiar la letra de repente a un título o así. No. Aquí es donde lo podemos cambiar todo esto para que cuando lo abramos el documento venga como nosotros queramos. Por ejemplo, lo queremos, hay una opción más larga que sería crear un estilo, pero hay una opción más corta que simplemente en donde está normal le damos clic derecho y nos salen varias opciones que podemos utilizar, que dice actualizar normal para que coincida con la sección, modificar, seleccionar todo, etcétera, etcétera. Lo que nosotros pulsaremos será modificar. Vamos aquí a modificar, nos sale esta ventana, que aquí vienen las propiedades de este estilo, que su nombre es normal, que es un estilo de párrafo, estilo basado, que no tiene estilo porque es normal, y el estilo de párrafo, pero esto lo podemos dejar así normal, no nos molesta y no nos perjudica y no nos beneficia tampoco mucho en cambiarlo, pero pueden cambiarlo si se necesita. Y como pueden ver aquí viene lo importante, que dice formato. Como pueden ver ya tengo esto de Arial en 12 y justificado. También con letra en negro normal, como cualquier texto. Pero ustedes pueden cambiarlo. Por ejemplo, esto viene por defecto, Calibri, cuerpo, y con el 11. Así viene por defecto normalmente cuando lo abrimos nosotros Word por primera vez o cuando estamos constantemente utilizándolo. Así viene por defecto, con el texto a la izquierda, sin justificar, calibre y cuerpo, tamaño 11, es como viene normalmente el texto. Pero esto nosotros lo podemos modificar a nuestro gusto, para que cuando lo abramos ya venga con este tipo de configuración que nosotros queramos. Por ejemplo, yo como lo tenía era Arial, y en este caso voy a dejarlo en 14 para que sea diferente, y en negritas. Esto después se puede volver a modificar para que no sea una molestia o como tú lo quieras dejar, pero vamos a comprobar que esto sí es así. Aquí ya viene cómo está el tipo, que es Cifuente, que es Arial, que es negritas, que a la izquierda, y esto lo podemos dejar así. Y aquí vienen estas dos casillas que podemos remarcar, que esto va a ser lo importante, porque podemos dejarlo simplemente en este documento y que todo el documento sea con este estilo, o podemos seleccionar esta casilla, que es lo que nos interesa, para que los nuevos documentos que abramos vengan con esta configuración. Le damos a aceptar. Como pueden ver, aquí ya se cambió, Arial 14 y negritas, y el texto a la izquierda. Vamos a ver en un nuevo documento, vamos a darle nuevo, documento en blanco, y ya viene aquí el estilo normal, Arial 14 en negritas y el texto a la izquierda. Y como pueden ver se puede volver a cambiar. Esto no tiene límite de cambios, lo puedes dejar como tú deseas, que en este caso lo normal que lo dejaríamos sería esto, que es lo que nos pide para los trabajos. Así lo podríamos dejar, vamos a guardar, y como pueden ver aquí sigue igual porque no hemos actualizado, pero si abrimos un nuevo documento ya se va a venir con la configuración que habíamos puesto, que sería etcétera, etcétera. El siguiente truco que podemos utilizar es este. Primero voy a generar un poco de texto automático para que lo podamos ver mejor. Esto lo pueden hacer si quieren. También puede ser considerado un tip que nos genera un texto. ¿Cómo se genera esto? Bueno, simplemente el signo de igual a, la palabra rand, y ponemos paréntesis sin nada en medio, sin nada dentro de ellos, le damos enter y se genera un texto automático que lo podemos utilizar como prueba. Voy a generar una última vez para que sea mejor esto, y así está. Por ejemplo, esto lo voy a dejar para ahorita la demostración. Así nos iremos a la página principal y vamos a hacer la siguiente combinación de teclas, que es control alt y v. Como pueden ver, se puso aquí una línea en medio. Esta línea nos indica que se generaron dos pantallas en nuestro documento, y esto nos va a servir para documentos muy largos que queramos ver o comparar algo que está muy al inicio del documento, muy al final, que por ejemplo tienen más de 30 páginas y quieres comparar algo. Bueno, con esto lo puedes hacer, con esta combinación de teclas.
Como pueden ver, aquí cambié esto para que se viera diferente, pero estamos en el mismo documento y es el único documento que tenemos abierto, así que no es otro documento. Aquí está. Este mismo documento nos sirve para que si está muy largo el texto, también lo podemos modificar, la altura, el tamaño de lo que queramos ver. Por ejemplo, si queremos que nada más se vea una pequeña parte en el documento de arriba, lo podemos mover esta línea en medio. O si queremos que sea más parte de arriba que en medio, digo que de abajo, se puede modificar. Y para quitar la línea se vuelve a hacer la misma combinación de teclas, que simplemente sería Control Alt y V. Y esos serían mis temas.